haciendo la presentación de Santiago. Bueno, seguimos acá en el intento. Cada vez confiamos que va a ir mejorando esto. No sucedió en otras oportunidades, así que esperamos que se pueda solucionar. Vamos a ir adelantándonos con el currículum de Santiago, que es profesor en Geografía con trayectorias en Ciencias Sociales, diplomado en Ciencias Sociales de Flaxo y especialista universitario en transformación educativa. Participó del ciclo de formador de capacitadores en áreas curriculares en Ciencias Sociales. Ha sido becario de investigación por el INFOD en el 2010 y actualmente es becario del PROFOR del Ministerio de Educación de la Nación. Ha ejercido como profesor en el tercer ciclo de la EGB, Escuelas Secundarias y Profesorados. También ha trabajado en capacitación a docentes de nivel primario y secundario. Desde el 2009 se desempeña en el equipo técnico de la Dirección de Nivel Superior de la provincia de Neuquén e integra el equipo de capacitadores para docentes de Escuela de Jornada Ampliada. Santiago, bienvenido. ¿Estamos en contacto? Bueno, Santiago, ya te hicimos tu presentación con tu currículum, así que ya estás listo para empezar a hablar. Calculamos el tiempo, media hora, un poquito más, ¿sí? Como para que... Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Paula. Bueno, gracias, Paula, por invitarme a la cátedra. Gracias a la licenciada Raquel Burelli, Diana González, que me estuvieron ayudando también en la elaboración de esto, dando algunas sugerencias, y con Patricia, que a través de mails estuvimos intercambiando y ver cómo complementar justamente esto, lo que implicaba el trabajo en las aulas sobre los espacios urbanos y rurales. Mucho de las preguntas que últimas pudimos escuchar quizás vaya a sonar reiterativo la exposición que tenía pensada para hoy, porque la propuesta es eso, ver, muy bien, Patricia lo explicaba sobre qué caracterizaciones hay para los espacios urbanos, rurales, esta dicotomía que no es tal, que cada vez lo rural es menos rural y lo urbano menos urbano, cómo abordarlo en el aula, ¿no? Y basándonos por ahí en las sugerencias que aparecen dentro de los cuadernos para el aula de los NAP, tomé algunas estrategias que podríamos utilizar y muy ricas son para poder utilizarlas dentro del aula, ¿no? Cuando me plantearon la posibilidad de dar una charla sobre esto, pensaba en el momento que yo me recibí en el último año de profesorado. Uno de los temas en la residencia que tenía que trabajar era acerca de los espacios urbanos y rurales, básicamente los rurales y los circuitos productivos, ¿no? Entonces, lo que le preguntaba a los chicos en el aula era qué les gustaría cenar esa noche, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué cosas cenaría yo hoy esta noche? Por ahí diría un pollo al horno con papas fritas, unas milanesas, una pizza. Y uno se va haciendo la imagen mental, va poniendo sus emociones, sus ganas, sus deseos, sus preferencias. Entonces ya tiene la comida en la mente. Y ahora, esa comida que tenemos en la mente, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió el pollo? ¿De dónde salieron las papas? ¿Cómo conseguir aceite para fritarlas? ¿De dónde salió el queso? Todas esas cuestiones nos remiten, esas preguntas, a una respuesta que, aunque parezca simple, porque fui al supermercado, mi mamá lo compró, en realidad, bien lo explicaba Patricia, es compleja, justamente si uno lo plantea desde el punto de vista espacial, ¿no? Y allí analizar los circuitos productivos y poder meterse en esas escenas donde la realidad, lo cotidiano, aquello que pretendemos de las ciencias sociales y de la geografía comprender, hay que indagar, ¿no? En la clase de la cátedra pasada se hablaba acerca de poder viajar en la lectura de las narrativas y este viaje poder ser no solamente un turista espectador o pasivo, sino ser inquisitivo, estar preguntándose
Y eso es justamente lo que podemos hacer dentro del aula cuando trabajamos estas cuestiones, ¿no? Y sí me quiero focalizar en dos cosas que podemos estar trabajando, como planteó en un momento Patricia y recién escuchábamos en alguna de las respuestas, cómo poder utilizar las imágenes y las narrativas para trabajar espacios urbanos y rurales, ¿no? En primer término, sobre las imágenes, estas sugerencias que hacía recién Patricia son fundamentales, ¿no? Todas las imágenes son imposibles de interpretar sin un contexto, porque nos hablan acerca de realidades sociales, realidades espaciales que necesitan abordarse y así pueden interpretar esta imagen, ¿no? La idea es no solamente, decíamos, tener una mirada pasiva sobre las imágenes, sino una mirada consciente, inquisitiva, intencional. Y precisamente, bueno, yo había seleccionado algunas imágenes para poder trabajar, ¿no? Ahí se podrán pasar las imágenes para que se vean. Sí, el tema es que no tengo el control. Necesitaría pasar algunas imágenes. Ahí viene el control, espero que se pueda ver. Algo que planteaba Patricia es este cambio en los estereotipos que hay sobre los espacios rurales y urbanos, ¿no? Quizás en primer ciclo, para comprender o conocer las características de estos espacios, se puedan recurrir a imágenes como la que va a aparecer en pantalla. No sé si se está viendo. ¿Sí? Perfecto. Imágenes como esta, por ejemplo, la de, para colorear un campesino, alguien en la granja alimentando los pollitos, ¿no? Entonces, esa imagen, acompañada por ahí de otra fotografía donde se ve el gaucho con los animales, está bien, es una imagen, pero un fragmento de la realidad, como bien planteaba Patricia, porque, por ejemplo, tenemos imágenes como estas de lo que son las terrazas de cultivo de la zona incaica y dista bastante de las que veíamos antes, ¿no? O por ejemplo, con las ciudades. Una ciudad, el estereotipo es edificios altos, grandes, y bueno, uno ve fotografías, por ejemplo, de la 9 de julio y Corrientes, ahí el Obelisco en Buenos Aires, y sí, se asemejan, pero uno puede ver esta foto, por ejemplo, de Clorinda, y no hay edificios grandes. Entonces, estos estereotipos, a partir de las imágenes, se pueden ir rompiendo o fortaleciendo. Y de ahí el cuidado que tenemos que tener como docentes de qué tipo de fotografías y en qué contexto las vamos a estar analizando, ¿no? Por ejemplo, sobre los espacios rurales. Tenemos una imagen como esta. Una imagen en donde uno analiza la imagen y ve no solamente la actividad económica que se puede llegar a estar llevando adelante, sino el tipo, el contexto, una actividad que seguramente no es comercial. ¿Quiénes son los que están participando en esta imagen, en este tipo de actividad? Y en contraste, esta otra, ¿no? Una actividad agrícola exclusivamente comercial, donde hay un grado de tecnificación. Esta imagen, estas contrastaciones, nos van a ayudar justamente a no encasillar el campo en lo que a veces se ve en revistas, en diarios o en aquellas revistas para el trabajo en el aula sobre estas cosas. O por ejemplo, bueno, hablábamos acerca de la tecnificación, ¿no? Y la artificialización, perdón, del campo. ¿Por qué esta maquinaria? ¿A partir de cuándo? ¿Por qué se está dando esto en la Pampa? ¿Y por qué en este campo no se ven estas cosas? Son nuevamente preguntas que nos van ayudando a poder ir analizando cómo son los espacios rurales, cómo se configuran, cuál es la artificialización que hay sobre ellos, de qué sociedad me está hablando. Por ejemplo, vayamos a otras imágenes. Voy pasándolas un poquitito rápido. De todas formas, está bueno tener un repertorio de imágenes para trabajar con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, esta imagen es de acá, de la zona del norte neuquino, de la cordillera de los crianceros. En la clase pasada se trabajó bastante esto, ¿no? Pero, ¿de qué me habla esta imagen?
Bueno, me habla acerca de un tipo de actividad económica, me habla acerca en qué contexto está marcada, quiénes son los que realizan esta actividad. Por ejemplo, esta otra del sudeste asiático o en África. Cada una de estas imágenes nos habla acerca de una organización social en estos espacios rurales. Pasamos a otra imagen, ¿no? Ahí. Otra vez. El campo, pero ¿qué campo se ve? No se ven los molinos, no se ven los animales, no se ven los rastrillos. Son un montón de preguntas que necesitamos hacernos, que nuestros estudiantes se vayan haciendo. Cuando uno le pregunta al estudiante, bueno, ¿qué es lo que ves en la fotografía? Lo básico que nos va a decir probablemente sea, bueno, veo un tractor, veo la tierra y el cielo y no veo nada más. Y sí, eso es lo que se ve. El tema es, ¿qué es lo que me cuenta esa fotografía? ¿Qué es lo que me cuenta esa imagen? ¿Por qué hay tractores allí? ¿Por qué semejante campo y extensión? ¿No? Entonces uno, dependiendo del ciclo en el que se encuentre, puede ir profundizando e ir relevando aquellas palabras que no están puestas en esa imagen. De esa manera, bueno, uno puede ir trabajando, decíamos, a partir de las imágenes, no solo en la contrastación, sino en aquello que me dice la fotografía y que está oculto, o mejor dicho, se puede analizar, pero ahí es fundamental la guía y el andamiaje de un docente para sacar justamente esas palabras, esos procesos que configuran ese espacio. Y con respecto a los espacios urbanos, nuevamente, algunas cosas que se pueden estar trabajando son la funcionalidad de los espacios, la configuración de los espacios urbanos, la calidad de vida, la organización espacial. Analicemos, por ejemplo, con respecto a esta fotografía. Esta fotografía a muchos les resulta familiar, que es la Rambla allí en Mar del Plata. Bueno, ¿qué es lo que se ve allí? Quienes conocen la zona ven que está el casino detrás, ahí nomás la playa, la típica foto con los lobos o elefantes marinos. Y bueno, ¿de qué se caracteriza Mar del Plata? Una ciudad turística, una ciudad portuaria, en contrastación, una ciudad de aquí de la provincia, Plaza Winkle. Allí se ve en la entrada a la ciudad una torre, cerquita está la refinería de YPF. Cada una de estas fotografías las podemos ir utilizando, decíamos, para ver y trabajar sobre el uso del suelo y la función de las ciudades. Podemos trabajar también con imágenes como estas. Esto es el Nordesta, en la zona norte de Gran Buenos Aires. Allí vemos asentamientos con una configuración particular sobre el territorio y también vemos fotografías como esta, la Villa 31 en Retiro, Buenos Aires. Este tipo de fotografías, la de Nordesta y la de la Villa 31, ¿de qué nos están hablando? Bueno, esas preguntas, decimos, son necesarias hacerlas con los estudiantes, con los alumnos, para poder trabajar algunas cuestiones que hacen a los espacios, a la configuración de ellos, a cómo están organizados. Por ejemplo, otra fotografía de Buenos Aires, allí las peatonales de Florida, sobre la calle Florida. ¿Por qué esto? ¿Por qué esas marcas se ven allí? ¿O por qué en esta calle de Tilcara no se ve un local comercial? ¿Por qué tan poca gente? Decíamos, son preguntas que son necesarias hacerlas para estar trabajando con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, y la riqueza de estas imágenes, y por qué no hacerse, decíamos, un repertorio de imágenes, de poder trabajarlas, un banco de fotos, donde sea necesaria la intervención del maestro, ¿no? Agregar aquella información que no se ve directamente en la foto, cuáles son las relaciones sociales involucradas, incluso aquellas cosas que los estudiantes no ven, la foto, o mejor dicho, no dicen, bueno, hacerles notar la presencia de ellos, hacer preguntas, mirar los paisajes con otros ojos, ¿no? Inferir algunas relaciones entre la sociedad y la naturaleza, relaciones a lo largo de la escolaridad que van a ir reconociendo cada vez más los estudiantes a medida que vayan avanzando en el cursado de la escuela primaria.
Eso con respecto a las imágenes. Con respecto a otro recurso que necesitamos utilizar, o por lo menos que yo focalicé, tiene que ver con lo que estuvimos analizando en la clase pasada sobre las narrativas. Las narrativas son aquellos relatos que transcurren en un tiempo, en un espacio, nos emocionan, nos permiten ir adentrándonos. Es esto que decíamos al principio. A ver, ¿qué es lo que voy a cenar hoy a la noche? Bueno, eso dispara una imagen en la mente de uno y refleja ahí sentimientos, decíamos gustos. Bueno, las narrativas son relatos justamente que nos disparan a esos lugares, nos invitan a viajar, ¿no? ¿Y cómo podríamos utilizar estos? Bueno, tengo algunos relatos que por ahí podríamos utilizar. Ustedes allí están viendo en la imagen, supongo, una fotografía de Cholila, ¿no? Y hay un autor, geógrafo, Carlos Reborati, que sacó hace unos años atrás una serie de textos que se llamaban La gente y sus lugares, donde aparecían varios relatos de personas de distintos lugares. En particular, sobre los Andes patagónicos, hay un relato de esta ciudad de Cholila. Les voy a leer un breve fragmento. Dice: mi nombre es Manuel Paredes, tengo 11 años y les voy a contar cómo es la zona donde vivo. Mi casa está ubicada en las afueras de la localidad de Cholila, en la provincia de Chubut, y desde mi ventana puedo ver los picos nevados de los Andes patagónicos, los bosques y árboles de gran altura que crecen a la ladera de la montaña, como los niles y las lencas. Las actividades de la zona son la ganadería ovina, la explotación forestal, el turismo. La agricultura casi no existe, salvo en las huertas familiares donde se cultivan en verano y en algunos valles abrigados, como Bolsón y Los Antiguos. La comida se basa principalmente en carne ovina y con muy pocas verduras, más que nada en verano. Cuando me levanto temprano a la mañana, mi mamá escucha la radio en Esquel o la radio chilena mientras me prepara la leche y hornea el pan para el desayuno. Este es el único contacto con el resto del mundo. Podemos escuchar la radio chilena porque al otro lado de la cordillera hay una población más grande que la del lado argentino, principalmente en la parte del norte de los Andes patagónicos. Y los plazos fronterizos de esta zona son muy fáciles de cruzar. Casi no hay diferencias entre uno y otro lado de la frontera, parece el mismo lugar. Todas las mañanas acompaño a mi papá a cortar la leña en el bosque para usar en casa y para poder vender por las tardes voy a la escuela. Por las tardes voy a la escuela. En verano, mamá y papá cultivan algunas papas y lechugas. Además tenemos unas cuantas ovejas y una vaca lechera. Cuando llega septiembre, mi papá se va a trabajar en las comparsas de esquilas que se arman en Esquel. Las comparsas son grupos de esquiladores de ovejas que van recorriendo los campos para hacerle lana a las ovejas con tijeras o con una máquina. A veces va con las comparsas hasta Calafate y vuelve en febrero. La lana se produce en estos campos que exportan a Europa. Mi papá tiene muchos proyectos. Por ejemplo, irnos al Bolsón, porque allí la tierra se puede cultivar, en especial las frutas y hortalizas. Pero lo que sucede es que la tierra es muy cara. Bueno, este relato, decíamos que aparece en este texto de Reborati, cuando uno lo trabaja en el aula, ¿qué riqueza uno puede obtener? El relato que hace este niño de 11 años de Cholila, decíamos, uno acompañado con esta imagen que se ve, podría decir, bueno, quizás esa es la casa de él. Se ven las montañas allí, seguramente cerca debe tener las ovejas, pero si no tuviéramos la imagen, seguramente nos hicimos una imagen mental. E incluso, ¿por qué no invitar a nuestros alumnos a que hagan el dibujo de dónde vive Manuel? ¿Cómo será la casa? ¿Cuál será la zona? O ¿por qué no? Contarle a Manuel cómo es la ciudad donde nuestros alumnos están viviendo. ¿Qué es lo que ven desde la casa de ellos? ¿Cuáles son los trabajos que realizan sus papás?
¿Por qué tenemos tantas radios o pocas radios para escuchar? Este relato, decíamos, dispara un montón de cosas que podemos estar trabajando en las aulas con nuestros alumnos, ¿no? Por ejemplo, sobre estos espacios que son rurales. O por ejemplo, un espacio urbano. Otra fotografía. Allí la ciudad de Salta. En uno de los textos que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires largó hace unos años atrás, unos cuadernillos que hablaban acerca de las ciudades de Argentina, también aparecían algunos relatos en donde, voy a citar uno, ¿no? Es de Luis Consoni, de 16 años, y él dice: hoy no fui a la escuela porque viajamos a Salta, la capital. Salimos desde Metán en auto, con mis viejos. Ya pasamos la terminal y estamos por salir a la ruta. Mi papá tiene que hacerse un estudio médico que no lo hacen en Metán, y aprovechamos de paso para hacer trámites y compras. Mi mamá dice que es mucho más barato comprar en el supermercado de Salta que en los negocios de acá. Papá necesita un traje porque dice que siendo gerente del Banco Nación tiene que tener un buen vestido, tiene que ir bien vestido. También muy probablemente vayamos al shopping. Allí voy a poder estar un rato con los juegos electrónicos o ir al cine. Me encanta Salta. Más todavía me gusta Buenos Aires. Allá tenemos familia y cada tanto los visitamos. Mis tíos conocen mucho Buenos Aires y como no duermen la sagrada siesta metanense, no paramos ni un minuto. Me quedo un año más en la tranquila ciudad de Metán. Después voy a salir al mundo. Todavía no decidí qué estudiar, pero ya lo resolveré. Y no tengo dudas de que lo voy a disfrutar mucho. Nuevamente, este relato, ¿qué nos ayuda? ¿Cómo lo podemos trabajar? Bueno, aquí vemos otra de las cosas que potencia el uso de las imágenes y de los relatos. Las distintas agrupaciones en las zonas urbanas, ¿no? ¿Por qué en la ciudad de Metán no hay tantos negocios, no hay un shopping, no hay cine, y sí en Salta? ¿O por qué se tiene que ir a hacer los estudios médicos a otra ciudad? ¿Por qué en Metán se duerme la siesta y en Buenos Aires no? Este relato, otra vez, nos ayuda a ver que no todas las ciudades son iguales, no todas las configuraciones sociales son iguales, ¿no? Las configuraciones territoriales. ¿Por qué hay algunas ciudades que se dedican a una cosa y otras a otro? Bueno, nuevamente, volvemos. Las narrativas, los relatos, nos permiten viajar a esos lugares. Y no solamente nosotros, sino nuestros alumnos. E invitarlos quizás como ejercicio en las aulas a poder escribir cómo son la ciudad de ellos, por qué Buenos Aires será una ciudad tan rara, cómo se la imaginan ellos, o cómo se imagina la ciudad de Metán o de Salta. O por qué no escribirle a este chico, a Luis, de cómo es la ciudad donde cada uno de nuestros estudiantes viven. Este ejercicio nos va a ayudar precisamente a focalizar algunos contenidos, algunos conceptos para trabajar el espacio urbano y también, en el otro caso que veíamos dicho ahorita, el espacio rural. Entonces, volviendo un poquito, imágenes, narrativas, nos permiten trabajar, decíamos, una gran cantidad de contenidos sobre estos espacios, ¿no? Podemos utilizar también algo que los conjuga a los dos, como son los medios de comunicación, las revistas, los diarios, donde aparecen imágenes y relatos, trabajar quizás problemáticas de ellos, poder hacer salidas de campo, como creí escuchar en una de las respuestas que daba Patricia, ¿no? La idea sería poder utilizar estas herramientas que tenemos, que están al alcance de todos y que en definitiva configuran la realidad social en la que estamos inmersos nosotros y nuestros alumnos. Trabajar sobre las imágenes, sobre los relatos, hacer salidas, poder utilizar los medios de comunicación, los diarios, los recortes periodísticos, nos van a ir ayudando a ver estas transformaciones que se han dado en los espacios, a romper los estereotipos que decíamos, poder trabajar algunas conceptualizaciones importantes, ¿no? Y ya no necesitamos más de y poder justamente abordar estos temas
en el aula, poder abordarlos de una forma que justamente los espacios urbanos y rurales no sean simplemente el campo o la granja que veíamos en los dibujitos que aparecen en las revistas para jardín, por ejemplo, ni las ciudades, los edificios altos. La verdad, de todo lo que dije, no sé cuán reiterativo fui de las preguntas y de las opiniones que se estuvieron dando. Lamentablemente, bueno, no pude escuchar gran parte o verlos. No sé si tampoco me habían estado viendo a mí. Pero la idea era poder ver cuáles son aquellas propuestas de enseñanza a partir de imágenes, de narrativas, hacer foco en estos conceptos, ¿no? En la relación, continuidad, en las transformaciones de estos. Y bueno, aunque rápido y medio desordenado, creo que algo se entendió. Y si no, ahora todas las preguntas que quieran hacerme, bienvenidas serán. Espero poder escuchar, verlos y que me escuchen las respuestas, si hay algunas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Santiago. Un aplauso para vos también.